Everyone, welcome. Those of us who are joining online, we're going to do a quick sound check for the interpretation. So if you need interpretation, you can go ahead and select it from the options at the bottom of your screen and switch to the audio stream for English, since this will be held in Spanish. Our interpreter, Jose, is connected. And so we'll go ahead and do a sound check right now. And I'll switch for those who will be using interpretations. Okay, okay. Yes, you can hear? Awesome. Okay, they confirmed that yes, we can hear the interpreter. All right, I'll hand it over to Jimena then. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas y todos que están aquí acompañándonos en Wola y los que nos están acompañando virtualmente. Hoy vamos a hablar sobre el tema de democracia y derechos humanos en Argentina. Como todos saben, el 10 de diciembre fue inaugurado el presidente Javier Milei, un outsider autodenominado anarcocapitalista, economista populista, derechista, con una forma de ser muy particular, también con opiniones muy pintorescos, digamos. Que básicamente ganó la presidencia después de criticar de manera muy dura lo que él llama el status quo político o la casta política. Él obtuvo 56% de los votos en las elecciones. Nosotros como Wola fuimos testigos de que la elección fue muy justa y no hubo ningún problema. Bueno, de muchas maneras, hoy vamos a entender por qué él terminó siendo presidente y cuáles han sido las consecuencias, pero a modos muy generales hubo una insatisfacción pública muy grande con el sistema político existente, una situación económica que viene de décadas, pero que estaba muy agudizada, un problema serio de corrupción y una pandemia que hace poco agudizó todos estos temas. Bueno, Milei ha prometido que va a erradicar la corrupción, va a resolver la crisis financiera y va a recortar los gastos públicos. Esto lo vemos durante la campaña con una motosierra cortando todo lo que él está mal. Y bueno, y desde que tomó posesión, él devaluó el peso argentino bastante y impulsó un gran plan de austeridad económica que está teniendo unos efectos sociales bastante graves. También vimos que inmediatamente hubo un acercamiento al gobierno de Estados Unidos, con visitas a Estados Unidos, también con visitas desde los Estados Unidos de altos funcionarios a Argentina, incluyendo 2 visitas de la comandante del Comando Sur. Entonces, hoy en día estamos casi 6 meses después o más. La inflación sigue bastante alta, mismo que un poco se ha reducido. El coste de vida está insostenible para muchos y los salarios de muchos están que no alcanzan para poder sobrevivir. Pero la popularidad del presidente Milei sigue siendo alrededor del 50%. Para entender cómo estamos y cómo sigue la situación de democracia y derechos humanos, tenemos aquí a nuestra amiga Paula Litvasky, que es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, y que es CELS, una organización muy amiga de Wola desde muchísimos años. Paula se ha enfocado en la defensa de derechos humanos, especialmente relacionados con políticas criminales, seguridad, mecanismos judiciales, fuerzas de seguridad e inteligencia. Previo a CELS, ella trabajó con la Fiscalía, sí, ok. Y también, como no es suficiente ser la directora de CELS, también es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y también una candidata en un PhD con la Universidad Nacional de Lanús, entre muchas otras cosas.
Entonces pensamos que esta conversación le vamos a hacer modo preguntas y respuestas al principio para tener el panorama general y luego una discusión abierta con todos ustedes aquí, quienes están en línea. Entonces, quisiera empezar, Paula, para entender un poquito y contextualizar cuáles fueron los factores que contribuyeron a que Milei termine como presidente de Argentina. ¿Por qué eligieron a alguien tan diferente, un outsider y con una forma de ser muy medio alarmante? Por decir algo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena y a Carolina, por darnos la oportunidad de estar acá y poder explicar o contar un poco mejor lo que está pasando en Argentina y también porque vinimos con la colaboración y el apoyo de WOLA a hacer algunas reuniones importantes acá en Washington, tanto con el gobierno de Estados Unidos como con la Comisión Interamericana, organizaciones de la sociedad civil, un poco con nuestra idea de que Argentina, o por lo menos hasta el momento, nuestro país está haciendo noticia por el gobierno de Milei en relación con su extravagancia, con sus posiciones por ahí eh, no tan clásicas para un presidente, pero no está generando la alarma y la preocupación que desde nuestro punto de vista debería generar a nivel regional y a nivel global también, ¿no? Entonces, yo el agradecimiento, digamos, como dice Jimena, él tiene una relación con WOLA histórica, eh, que tiene un punto de contacto con el presente. O sea, la relación, lo que creo que lleva a WOLA a tener una política sobre la región y que ha sido tan importante en el acompañamiento de la región latinoamericana, en la transición en los 80 de las dictaduras y los conflictos hacia el presente, es que el avance, por lo menos desde nuestro punto de vista, el avance de los gobiernos de ultraderecha o de derecha radicalizada y en los movimientos sociales de ultraderecha también están poniendo en tela de juicio la democracia en nuestra región y entonces hay algunos puntos de contacto con esta necesidad de generar colaboración y trabajo de articulación regional para no mirar eh, lo que está pasando en cada país en forma aislada. Creo que hay que tratar de tener una mirada de conjunto sobre la región y nuestro planteo es que Argentina está teniendo en este momento un gobierno que está haciendo noticia y que está haciendo, bueno, mostrando la posibilidad de que llegue a un gobierno de un país como Argentina, un candidato que planteó que el Estado es el enemigo, ¿no? Que se plantea él mismo como anarcocapitalista, apoyado por estas fuerzas, estas bases de extrema derecha y también por los partidos de derecha conservadores que han quedado en un lugar de la política muy complicado, tironeados hacia la derecha y la extrema derecha, y han dado la posibilidad de que lleguen al gobierno en forma democrática presidentes. Entonces, el planteo un poco, ahora voy a responder un poco la pregunta de Jimena, pero el planteo un poco para nosotros es, hay que mirar a Argentina como exponente de ese fenómeno y como experimento internacional de ese fenómeno en un país que había tenido durante estos 40 años muchísimos problemas, pero cierta estabilidad del sistema político para resolver esos problemas, y que había tenido también ciertos acuerdos sociales para algunas políticas vinculadas con la agenda de derechos humanos, que fue también ejemplos en algunos casos a nivel internacional. Entonces, que esté pasando esto en Argentina, en ese país de la región,
y el modo como está pasando, y ahora voy a contar un poco más, me parece que es algo para prestarle mucha atención en términos regionales por lo que significa el récord de Argentina en relación con las políticas de derechos humanos. Contestando a la pregunta de Jimena, las razones por las que ganó un presidente como Milei no están del todo claras, están analizadas bastante. Hay algunos análisis, algunos libros que si quieren yo después les puedo recomendar y que tratan de hacer una interpretación de lo que pasó. Me parece que la interpretación, entender lo que pasó es clave para poder pensar también cómo enfrentar a un gobierno de este tipo y cómo también enfrentar las dificultades sociales que las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones progresistas están teniendo para entrar en diálogo con la sociedad. Que creo que ahí hay un tema también, ¿no? Hay un quiebre de diálogo de las organizaciones y de sectores democráticos del progresismo para poder generar y traducir las demandas sociales en algunas políticas que respondan a esas demandas sociales. Lo que ha pasado en Argentina es que durante muchos años hemos tenido crisis sistemáticas económicas y deterioro de las condiciones de vida muy importantes, deterioro de la institucionalidad, una polarización política importante y una dinámica política en la que avances institucionales o avances económicos quedaban en tensión o en contradicción con disputas políticas de distintos sectores. No quiero hacer largo porque no es el tema en todo caso para hablar hoy en esta charla, pero a esos conflictos y ese deterioro, sobre todo de las condiciones de vida y ese deterioro también del funcionamiento del Estado, que implicaba que cada vez más personas dejaban de tener respuestas a su vida cotidiana por parte del Estado, se agregó la pandemia. Y la pandemia generó o profundizó la crisis social, la crisis económica y la crisis de los lazos y de las relaciones comunitarias también. Y el sistema político argentino, el mainstream, digamos, el sistema político argentino quedó muy desasociado de la conversación y de las demandas y de entender qué era lo que estaba pasando socialmente. Nosotros estuvimos trabajando con algunos centros universitarios de investigación y algunos que estaban haciendo también análisis cualitativo y nos decían que el impacto social y político de la pandemia en las generaciones más jóvenes fue increíblemente profundo, y que trajo también una sensación de revancha, de injusticia respecto de quienes habían tenido la posibilidad de estar durante la pandemia en cuarentena, con un sueldo, con las posibilidades de tener ciertas necesidades resueltas, que abrió un distanciamiento social muy importante entre distintos sectores y también con el Estado y con la política en términos generales. Milei es un poco el exponente de eso. Es el exponente de eso, es un outsider, como decía Jimena. Era una persona que circulaba por canales de televisión con posiciones económicas también muy ultraliberales, anarcocapitalistas, tenía características muy extravagantes en su personalidad y fue creciendo políticamente, fue trabajando por abajo políticamente y generando a través de las redes también, ¿no? Hay toda una discusión sobre cómo estas ideas se propagan y cómo este tipo de candidatos pueden generar una identificación y una relación con ciertos grupos o sectores sociales muy importantes que fueron generando una base muy propia, una base muy propia.
hay un antecedente que, digamos, se habla muy poco también a nivel regional, pero algunos exponentes de estos grupos de extrema derecha que están muy conectados en el mundo digital y conectados con algunos grupos internacionales, cometieron un atentado contra la vicepresidenta, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, y la bala no salió de pura casualidad, o sea, la podrían haber realmente matado. Ese nivel de violencia política en Argentina no se veía desde la dictadura. El punto para nosotros de conexión es que en ese momento donde todavía no estaba claro qué iba a pasar en las elecciones, ya ahí aparecía una pregunta, un signo de pregunta muy, muy importante sobre qué estaba pasando socialmente en algunos sectores en los que ni la política, ni las organizaciones, ni los movimientos sociales estaban entendiendo muy bien. Eso fue el emergente de un gran problema. Después tuvimos 4 años de un gobierno que tuvo muchas deficiencias, muchas dificultades, una inflación impresionante, la pandemia, bueno, un montón de cuestiones de deterioro de la vida y deterioro económico que confluyeron en que finalmente gane las elecciones Milei, y la gana porque él se presenta y en las elecciones, en la primera vuelta, la elección se divide en 3, y para la segunda vuelta el partido conservador, diríamos, el partido del expresidente Macri, decide darle los votos a Milei. Y ahí es donde él en la segunda vuelta gana con más del 50% de los votos. Cuando asume, arma un gobierno que no es exactamente de coalición, pero que tiene muchas figuras del partido que había gobernado durante bueno, junto con Macri, ¿no? Esa es un poco la explicación por la que llega al poder en el gobierno argentino un candidato que viene de afuera y que hoy, por ejemplo, salió una nota, vienen saliendo unas notas en el diario que plantean que hay un porcentaje, casi el 60 y pico % de los puestos en el Estado no están cubiertos. Y que una parte importante de los puestos del gabinete no están cubiertos tampoco. O sea, es un político que llega a ganar las elecciones sin una estructura propia, y justamente porque en la primera vuelta él no logra tener una mayoría, sino que se divide en 3 el electorado, aún ganando en la segunda vuelta, no está gobernando en este momento con mayoría parlamentaria. Entonces es un outsider de la política, una persona que se dice a sí mismo anarcocapitalista, que tiene como vicepresidenta a una mujer que es hija de militares y que ha históricamente militado en contra del proceso de memoria y verdad y justicia, crímenes del terrorismo. Es una mujer muy conservadora que viene del catolicismo, pero que no es exactamente igual en sus ideas que Milei. O sea, ella es nacionalista, Milei no lo es. O sea, ahí también hay una confluencia de factores que armaron ese gobierno que no es necesariamente homogéneo y que no tiene mayoría parlamentaria. Y eso está hoy generándole a él también cierta inestabilidad política porque no está logrando aprobar muchos de los proyectos de ley que está queriendo aprobar. Bueno, ¿y cómo ha recibido la comunidad internacional a este outsider? Bueno, ahí hay algunas preocupaciones que nosotros venimos teniendo. Creo que al principio la comunidad internacional estaba como medio sorprendida con la victoria de Milei. No se entendía muy bien si iba a ser un personaje extravagante que planteara un gobierno conservador o neoliberal, más conocido por todos en Latinoamérica, o si iba a plantear un gobierno de extrema derecha, o con valores, ¿no? Y con propuestas
de la extrema derecha. Y a medida que fueron pasando los meses, fueron quedando claras cuál es su programa y cuál es su propuesta. Y la comunidad internacional, o por lo menos algunos exponentes para nosotros más importantes, la comunidad internacional, Estados Unidos, algunos gobiernos de Europa, el Fondo Monetario Internacional, que es un actor muy importante en la Argentina por el nivel de endeudamiento internacional, endeudamiento externo que tiene Argentina, eh, fueron teniendo, diría yo, esa idea del wait and see, ¿no? Como esperando, teniendo cierta paciencia para ver un poco hacia dónde se iba orientando el gobierno y tratando de acompañar las transformaciones económicas que el gobierno de Milei planteó antes de ganar las elecciones y luego de ganarlas como plan económico, un plan económico de ajuste muy fuerte y un plan económico de desregulación del Estado. O sea, un plan de ajuste y desregulación, diría yo que son las dos definiciones más claras, y de recomposición de los vínculos con los acreedores internacionales, porque él plantea que su objetivo final de política económica es la dolarización. Entonces, para la dolarización es necesario llevar adelante determinadas medidas que impliquen volver a tener crédito y volver a tener ayuda internacional. ¿Cuál es el problema, digamos, o por lo menos las preocupaciones que nosotros estamos viendo en relación con la inserción de Argentina en el mundo internacional y en el mundo de la economía y de las relaciones internacionales? Da la sensación de que el norte, sobre todo, el norte global, está asumiendo que Argentina va a tener este gobierno y los costos sociales que puede implicar tener este gobierno, porque Argentina puede jugar un rol geopolítico en América Latina importante para los intereses del norte, vinculados, por ejemplo, a que China no siga teniendo una inserción y una penetración en la región, vinculado a, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales. Argentina tiene gas y petróleo y está en el Triángulo del Litio también, o sea, pasa a ser una región o un país apetecible para el comercio internacional y sobre todo para la discusión sobre la extracción de recursos. Y porque Argentina y Milei particularmente está expresando una posición internacional de hiperoccidentalismo como nunca se vio en la historia de Argentina postdemocrática. Ni siquiera, y eso algunos expertos en relaciones internacionales lo están diciendo, ni siquiera durante la dictadura. O sea, Argentina durante la dictadura no tuvo la posición de hiperoccidentalismo que está teniendo el gobierno de Javier Milei hoy. Esto, que es un problema propio de los argentinos, ¿no?, de la posición de política exterior, está siendo visto con ojos de cierta condescendencia por la comunidad internacional, en la medida que puede implicar la apertura de negocios o puede implicar algún nivel de respuesta a algunas discusiones geopolíticas centrales hoy, ¿no? También la discusión con Israel y Gaza, por supuesto. El problema para nosotros es que eso está poniendo en un segundo plano por completo las discusiones sobre derechos humanos y democracia en nuestro país. Entonces, el planteo para nosotros es que es necesario que la comunidad internacional ponga una mirada sobre cuáles son las propuestas que está haciendo el gobierno argentino a nivel interno y a nivel internacional en derechos humanos, cuáles son los riesgos para la vida democrática también de Argentina y el impacto que esos riesgos puede tener para la región también en términos de estabilidad democrática regional, porque no son temas que puedan disociarse. No es que se puede evaluar el plan económico y la propuesta de modelo de Estado mínimo
y la propuesta de su toolkit de extrema derecha en términos del uso de las redes, el tipo de agresión, la restricción al espacio cívico que estamos viendo hoy en Argentina, eso no puede separarse de la vigencia de los derechos. Digamos. Es muy complicado que se pueda hacer una disociación de su modelo, de su propuesta política. Y bueno, un poco lo que estamos viendo es que la comunidad internacional no está teniendo la preocupación que debería tener sobre la situación de Argentina, porque en todo caso están viendo que es un país que está haciendo una transformación económica, que una parte importante de la población votó, obviamente, en términos democráticos, y que entonces hay que esperar a ver a qué conduce esa transformación que el gobierno está proponiendo. Bueno, nuestro planteo es que esa transformación va a agravar los problemas que ya tenemos y que va a generar, y ya está generando, una crisis de derechos humanos importante. Y también, creo que no es menor, la comunidad internacional pierde con Argentina un Estado que ha sido muy importante para la promoción de muchos debates importantes a nivel internacional, de derecho internacional de los derechos humanos e incluso de derecho humanitario. O sea, Argentina fue un país o un Estado muy relevante para el sostenimiento del derecho internacional de los derechos humanos y para discusiones como el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. En Argentina juzgó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en un proceso de justicia solo comparable con Nuremberg, por ejemplo. Argentina promovió políticas de género, Argentina promovió o apoyó la paz, procesos de paz en el mundo, y fue siempre un promotor de estabilidad y de pacificación global. Entonces, si uno después ve, yo tengo anotados lo que este gobierno ha definido en estos 6 meses en su récord internacional, lo que uno ve es un quiebre muy drástico de ese posicionamiento en relación con el derecho internacional. Bueno, me parece que eso es algo que debería ser preocupación a nivel internacional y no únicamente preocupación para quienes No, vivimos y en realmente en las reuniones que tuvimos con el Congreso y con el Departamento de Estado era casi alarmante lo poco que les importaba el tema dentro de Argentina con, y cuánto les importaba las posturas de Milei frente a temas geopolíticos. Eso fue muy preocupante. Entonces, dentro de este universo de cambios tan grandes, tan bruscos, ¿cuáles son las preocupaciones mayoritarias que tienen? ¿Cómo han estado respondiendo a esas preocupaciones? ¿Ha habido como protestas? ¿Cómo está la resistencia, digamos, social en eso? Bueno, yo diré que podemos definir nuestras preocupaciones en 4 grandes bloques. Uno es que el plan económico y la transformación estatal que él está proponiendo, un poco en nombre de la libertad, ¿no? Esta idea de que en nombre de la libertad hay que desregular y llevar el Estado a su mínima expresión y que hay que, para que Argentina pueda recuperar su economía, hay que hacer un ajuste brutal y drástico como lo está haciendo. Nuestra preocupación en ese campo es que está ya teniendo consecuencias sociales muy, muy importantes. Les puedo dar algunos números, un poco para que se lleven una idea más concreta. En el marco de las negociaciones con el FMI, una de las condiciones que se había puesto Argentina para lograr que se apruebe el plan económico, digamos, y la renovación de los desembolsos y demás para avanzar, digamos, en la relación con el Fondo Monetario, se había planteado que Argentina necesitaba hacer un ajuste para entrar en equilibrio fiscal, por largas discusiones
desequilibrios fiscales en relación con el gasto público, que hay mucho para decir ahí, ¿no? Pero pasémoslo eso, por lo menos por ahora. Milei no solo tuvo como objetivo el equilibrio fiscal, sino que hizo un plan para lograr superávit fiscal. Y esto implicó hacer un ajuste mucho más drástico del que podría haber hecho para llegar a tener equilibrio fiscal. Y básicamente ese superávit fiscal lo logró no trabajando sobre los ingresos, o sea, no con una reforma impositiva, no con algunas discusiones sobre cómo mejorar la recaudación o cómo mejorar el nivel de actividad y de productividad de Argentina, sino recortando el gasto. Y los números muestran cómo ese ajuste se logró reduciendo jubilaciones y pensiones, por lo menos en los 4 meses, en los primeros 4 meses del año, los ingresos de los jubilados se recortaron un 24% o más, casi 30%. Fueron recortados entre un 24 y un 37%, o sea, depende, pero esos son más o menos los números. Hoy se está discutiendo en el Congreso la eliminación de una moratoria previsional que era la que permitía acceder a la jubilación a muchas mujeres que no habían logrado tener los aportes suficientes para acceder a la jubilación, ¿no? Entonces, es una combinación entre ajuste del gasto directamente y propuestas de reforma para que ese ajuste se sostenga, quitando, por ejemplo, jubilaciones a quienes no alcancen determinados requisitos. Y al asumir hizo una devaluación del 118% del peso frente al dólar. Eso significó que nuestros salarios, o sea, los que vivimos los salarios en pesos, perdimos poder adquisitivo. El salario real cayó entre diciembre y enero de 2024 un 20%. El salario directamente de un día para el otro cayó un 20% y siguió cayendo a medida que fue pasando los meses por la inflación, quizás no tan abrupta, pero siguió cayendo sin que los ingresos mejoraran, ¿no? Pues los aumentos de sueldo estaban, por supuesto, en el sector público congelados, y en las paritarias, digamos, en las negociaciones privadas, los aumentos de sueldo no le lograban ganar a la inflación, por esta idea de que si los sueldos aumentan más que la inflación, eso tiene un efecto, según ellos, inflacionario. Entonces, la propuesta era devaluar, bajar el poder adquisitivo de los salarios, tratar de bajar la inflación con un parate de la actividad, o sea, con recesión, porque Argentina está en recesión, y que los salarios no aumenten para que eso no tenga un carácter inflacionario, según su concepción. Aumentaron las tarifas, aumentó el costo de vida, cayó el consumo de alimentos y medicamentos. Las ventas en supermercados se desplomaron un 7% interanual y en las farmacias el porcentaje es del 20%. O sea, 20% menos de compra de medicamentos. Son indicadores muy duros de la caída de la actividad, la caída del poder adquisitivo y la caída de la calidad de vida, ¿no? De quienes antes accedían a medicamentos y ahora no los compran, o quienes antes accedían a comprar ciertos alimentos y hoy no los compran. La caída interanual de la actividad económica fue del casi 8,5%, 9%, ¿no? Estos son números de hace unos meses, que son los números más cerrados que nosotros tenemos. Están saliendo ahora algunas notas en los diarios de algunas definiciones que están planteando que el nivel de caída de la actividad hoy y el nivel de recesión en la que cayó Argentina hoy es bastante similar, el nivel de actividad, a cómo estaba Argentina durante la cuarentena. O sea, el parate de la actividad es casi similar a como si estuviéramos en cuarentena, ¿no? Con el mundo parado. La caída del empleo también es bastante significativa, y también hubo un recorte muy importante de las políticas sociales, ¿no? Tengo varios datos acá para darles, pero no los quiero aburrir con datos. Les quiero hacer un panorama general que implica que hoy en Argentina el nivel de pobreza llega casi al 55% de la población y el nivel de indigencia casi al 18% de la población.
Esos son datos del Observatorio sobre Pobreza de la Universidad Católica Argentina. Entonces, UNICEF, por ejemplo, señaló que hubo una caída del 75% del presupuesto destinado a la infancia. O sea, esto es lo que yo estoy tratando de decir. O sea, el ajuste fue directamente sobre las condiciones de vida de las personas. Ese es el primer, digamos, gran tema de preocupación para nosotros, que son los efectos de su política económica y de su propuesta de desregulación. Él, además, intentó pasar por el Congreso algunas reformas de desregulación del Estado que le está haciendo difícil. Y sí sancionó o dictó él un decreto de necesidad de urgencia que tuvo un impacto bastante importante también en alguna desregulación. Por ejemplo, derogó por decreto la ley de alquileres. Los alquileres empezaron a jugar con libertad de mercado directamente y desreguló, muy importante también, la medicina privada, por lo que las empresas de medicina privada se cartelizaron y decidieron unos aumentos que fueron increíbles, tanto que el propio gobierno hizo una acción a defensa de la competencia para que las prepagas, o sea, las empresas de medicina privada, no sigan subiendo las cuotas, ¿no? Entonces, el propio gobierno que plantea que no puede haber ninguna regulación estatal, tuvo que hacer una acción en defensa de la competencia. Entonces, ese es el primer componente. El segundo componente para nosotros muy importante es el que tiene que ver con su característica de gobierno de derecha radical, de extrema derecha, y sus valores antidemocráticos, ¿no? Nosotros planteamos ahí un clima y un escenario que implica recortar la crítica, silenciar en muchos casos al periodismo, y desmerecer cualquier cosa que implique la construcción de lazos sociales, ¿no? Durante la campaña, a un periodista le preguntó directamente si creía en la democracia o si estaba a favor de la democracia y no contestó. Directamente no contestó. Para nosotros hay un claro riesgo democrático en muchas de las políticas que el gobierno de Milei está llevando adelante. Hay también un problema de base social, que es desafección por la democracia, ¿no? Me parece que es una de las grandes preocupaciones. O sea, nos preocupa el gobierno, pero también nos preocupa la situación social y la desafección de muchos, sobre todo jóvenes, varones, por la democracia, por el contenido vacío para ellos que implica la democracia, ¿no? No les resuelve ningún problema cotidiano. Es un gobierno y una coalición de gobierno que impulsa valores conservadores, contrarios a la igualdad. Hubo muchas definiciones y recortes en la política vinculada a temas de género, vinculadas a las políticas de cuidado. Hubo importantes también restricciones al derecho a la protesta, un protocolo que sacó la ministra de Seguridad para limitar la protesta y para criminalizarla, un incremento de la represión, 2 manifestantes perdieron la vista por balas de goma. Nosotros, por ejemplo, hicimos unos registros en 11 operativos represivos en el área metropolitana, detuvieron a 43 personas y por lo menos 20 periodistas fueron heridos. O sea, hay una cuestión ahí también con los periodistas que se están cubriendo. Bueno, Y las periodistas. sobre todo periodistas que están haciendo algunas críticas son atacadas directamente por Milei, por las redes. O sea, en eso es todo el repertorio de este tipo de personajes. También hicieron por desfinanciamiento cierre de todas las políticas culturales, del sistema científico y tecnológico, desfinanciamiento de la educación pública. Entonces, ¿qué les quiero plantear con esto? No es únicamente una propuesta económica neoliberal de desregulación de la economía y de planteo a rajatabla de equilibrio fiscal, ¿no? No es un planteo meramente economista o economicista en términos de política monetaria. Es un proyecto
económico, obviamente, pero también un proyecto político-cultural para la Argentina y para la región. Entonces, ahí está también, me parece, la cuestión vinculada a cómo las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones regionales, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos tienen que prestar atención a que no únicamente se está llevando adelante un programa de reforma económica con muchos problemas, como dije, sino también un programa de transformación social en Argentina, que para la región es muy importante por lo que ha sido la característica argentina vinculada con dispositivos comunitarios importantes, educación pública, una sociedad con valores igualitaristas. Entonces, hay algo ahí que quiere entrar a la matriz social argentina en una situación en la que obviamente la cosa ya estaba muy deteriorada, ¿no? No es que no entran sobre algo que donde ya había un caldo de cultivo, digamos, importante. El tercer punto para nosotros muy preocupante de definición de este gobierno es el militarismo, ¿no? Y su política negacionista frente a la dictadura. El militarismo en el sentido quizás no tan clásico como se puede ver en otros países de la región, sino en un avance de militares retirados en lugares importantes del gobierno, por ejemplo en el Ministerio de Defensa, por ejemplo en algunos lugares de la jefatura de gabinete, con voz pública y además posiciones de tanto del presidente, la vicepresidenta y de algunos ministros como el ministro de Defensa que tienen una mirada en la que reivindican o de alguna manera cuestionan el proceso de memoria, verdad y justicia para decir que hubo un proceso de estigmatización de las Fuerzas Armadas en Argentina en ese proceso, para al mismo tiempo discutir que hoy en día hay que poner a las Fuerzas Armadas y a los militares en Argentina en un rol distinto al que tuvo durante estos 40 años de democracia. En algunos sentidos se está empezando a discutir si no tiene que tener alguna intervención en temas de narcotráfico o alguna intervención en la lucha contra la criminalidad organizada. O sea, empieza a haber de distinta manera una reivindicación de la dictadura. Por ejemplo, el propio presidente Milei habló en favor de los indultos, ¿no? Dijo estar en favor de los indultos para la pacificación social. Y el propio ministro de Defensa dijo que los militares habían sido estigmatizados durante todos estos años por haber juzgado a los que habían cometido crímenes de lesa humanidad. Y la ministra de Seguridad al mismo tiempo está diciendo hay que pasar la página, en realidad lo que hay que hacer es discutir para qué sirven hoy los militares en Argentina. Bueno, esto es otro componente para nosotros muy importante que quiebra procesos políticos y sociales de Argentina históricos, ¿no? Y el último punto, que un poco ya me referí a eso, es la inserción de Milei y de un grupo importante de su base en las redes de la ultraderecha global, ¿no? Él es un exponente de esas bases, un exponente de esas bases y un exponente, y quiere ser un exponente de esas redes a nivel global, y al mismo tiempo está llevando adelante una política exterior contraria a los derechos humanos, ¿no? Antiderechos. Entonces, esa inserción de Milei, ustedes lo deben haber visto, son las noticias que más circulan, de lo que fue su intervención en Davos, por ejemplo, diciendo que Occidente estaba en peligro por el avance del comunismo, del socialismo, o sus expresiones en la actividad que hizo Vox hace unas semanas en España, en el que también habló en contra del aborto y habló del comunismo y del socialismo y todo lo que tiene que ver su discurso anticasta, es todo eso que está ahí, el socialismo y todo lo que representa el socialismo. En realidad lo que está haciendo es construyendo una imagen para ser uno de los referentes de estas redes de la ultraderecha a nivel global, con vínculos muy fuertes con Estados Unidos, con ciertos sectores de Estados Unidos, que ustedes deben conocer perfectamente,
con sectores de Europa también, de Vox en España, de ciertos sectores en Hungría también, con el bolsonarismo, por supuesto, ¿no? Que a partir del bolsonarismo también llega a contactos con los sectores de Bannon acá. Entonces, él es, y esto me parece que también es parte de la discusión regional sobre el gobierno de Argentina. Es un gobierno que pretende ser protagonista de los debates de la ultraderecha a nivel global, ¿no? Y sus vínculos con Netanyahu, por supuesto, también, ¿no? Eso es lo que hace que Argentina no sea una experiencia únicamente local. Es una experiencia que está trascendiendo lo regional y que está teniendo consecuencias a nivel global porque están todos esperando a ver si el experimento de alguna manera funciona. Y bueno, y como en ese Esa es nuestra sentido, preocupación. ves la Por no hablar, relación. por ejemplo, de la política, no, digo, tengo infinitas más cosas para decir, ¿no? Pero en términos de política exterior, el alineamiento de Argentina, esto que yo decía del hiperoccidentalismo, el alineamiento de Argentina con las políticas antiterroristas, eso trae muchas consecuencias para la región. Entonces, ahí hay varias cosas que uno puede identificar como signos de alarma y sobre las que Rusia, Paula, o Putin y Milei no. no, en principio no tenemos conocimiento De Italia sí, de esa relación. derecha Sí, no, europea. más con, tiene más con Ucrania, él generó un vínculo y una relación socialista más que con Rusia. Que también ha habido algunos pronunciamientos preocupantes por el embajador de Estados Unidos en Argentina, ¿no? Con él ha dicho. En alguna de las visitas que tuvieron algunos funcionarios importantes de Estados Unidos, Comando bueno, Sur. el Comando Sur, la general Richardson, ¿no? del Comando Sur, ha visitado 2 veces Argentina. Ahí aparece esto que hablamos al principio, esa preocupación nuestra por la identificación del gobierno de Milei como un actor estratégico, un socio estratégico en muchas de las discusiones regionales o globales en términos de geopolítica y una despreocupación por las consecuencias en derechos humanos de las políticas del gobierno de Milei. Ha habido, para mí, la situación más significativa de esto es una conferencia de prensa que se hizo en Ushuaia, en una ciudad muy al sur de Argentina, en la que estaba el presidente Milei vestido de fajina. Él no es militar, él estaba vestido de fajina con la responsable del Comando Sur para al lado, con el embajador de Estados Unidos para al lado, y ahí anunciaron la posible creación de una base conjunta, una base militar. Eso es una gran discusión. Aparte, todas estas decisiones él las está planteando en forma totalmente unilateral, sin pasar la discusión por el Congreso, ¿no? No está claro que eso vaya a suceder finalmente. Lo que les digo es que esta presentación sucedió, que esa conferencia, ese discurso del presidente vestido de fajina con la responsable del Comando Sur al lado, no había pasado nunca, porque además, en términos diplomáticos y en términos de jerarquía, ella no está en la jerarquía de estar al lado de un presidente, no es recibida por un presidente. Bueno, estas son las cosas que están pasando. Pero ¿cuál es la amenaza que ve Comando Sur desde Argentina? No, el Comando Sur, o sea, no está claro exactamente lo que ella está diciendo de amenaza. Sí ha dado algunas declaraciones en las que plantea que obviamente la discusión del terrorismo es una discusión central para Estados Unidos. La discusión sobre los recursos naturales. Ella ha hecho unas declaraciones muy directas en relación con que los recursos naturales son activos estratégicos en la región para Estados Unidos. En una entrevista, el embajador de Estados Unidos lo que planteó es que ellos están preocupados por las amenazas terroristas que puede haber en Argentina, sin decir realmente cuáles pueden ser esas amenazas. Un poco Irán. bueno, claro, un poco trayendo a colación los 2 atentados que tuvo Argentina en los 90,
sobre los que por supuesto hay una preocupación muy importante. Lo que nos genera a nosotros más preocupación son declaraciones por los diarios vinculados con esto, sin que haya información realmente sobre cuál es el nivel de amenaza y qué es realmente lo que está pasando. Y el otro tema también es el de la criminalidad organizada, ¿no? Las discusiones sobre la triple frontera. Ahí hay algo que ronda, que vuela en el aire sobre, bueno, estas conversaciones que se están teniendo entre gobiernos sobre temas que son políticamente estratégicos para los gobiernos. Eso no es que sea necesariamente reprochable o discutible, sino que el punto para nosotros es que eso parece estar ocupando todo el espacio de la conversación sin que parte de esa conversación sean las preocupaciones sobre la agenda de derechos humanos y sobre las condiciones de vida de la población argentina. Y bueno, antes de abrirlo a todos los demás, ¿qué piensa que se debe estar haciendo por parte de la comunidad internacional frente a esta situación? Yo creo que, bueno, un poco el planteo nuestro es que tenemos que tratar de entender entre todos qué es lo que está pasando, pensar cómo coordinar nuestras acciones, visibilizar y no pensar que estos son temas, lo que dije antes, ¿no? Aislados, que hay una discusión global y una discusión regional sobre el avance de estos grupos, también sobre los problemas de nuestras democracias, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de nuestras democracias para que se pierda la base social de apoyo? Y cómo enfrentar con estrategias efectivas o eficaces discursos que están teniendo mucho impacto en grandes mayorías, y también cómo la racionalidad económica, cómo hacer para dar una discusión desde nuestros espacios para que la racionalidad económica no sea la única racionalidad de las relaciones internacionales. Me parece que ahí hay un punto también de conversación sobre los que estamos acá, que en general tenemos algún tipo de intervención sobre la política internacional o pensamos la política de derechos humanos a nivel regional y a nivel global. Parece que hay una discusión para dar ahí con los gobiernos, con las instancias multilaterales, con las otras organizaciones, para repensar un poco nuestras propias estrategias, entender qué es lo que está pasando y tratar de pensar esto como un fenómeno más político global y cómo va a impactar eso también en nuestra región. Ahora, en Argentina tampoco está claro que el gobierno tenga la capacidad real de hacer estas transformaciones hasta las últimas consecuencias. En la línea está teniendo algunos problemas en el Congreso. Eso es una buena noticia, en el sentido de que el Congreso está dando algunas discusiones y frenando algunas medidas legislativas. Está teniendo algunas protestas importantes que marcaron algunos límites. Por ejemplo, hubo una protesta muy grande en defensa de la educación pública, ¿no? Y de la universidad pública. Eso hizo que creo que el gobierno receptó que ahí había un límite social, porque también son gobiernos o propuestas que tiran, ¿no? Intentan correr la raya todo lo que puedan hasta ver un poco hasta dónde llega el apoyo social. Entonces hay mucha estigmatización para todo lo estatal y todo lo público, pero cuando apareció el de financiamiento en la universidad pública, se vio una protesta de las más grandes de los últimos años, policlasista, ¿no? Transversal, partidariamente. Entonces, creo que hay protestas que están marcando algunos límites. Creo que va a empezar a haber cada vez más conflictividad y eso puede generar problemas, ¿no? Más represión, criminalización, puede haber más ataques a organizaciones como nuestras en la medida que la situación social y los límites, empiece a haber más límites políticos a su proyecto, pero es cierto también que el Congreso está mostrando que puede poner algunos límites. Hay que ver en todo caso cuál es la reacción política del gobierno hacia el Congreso,
cada vez que el Congreso le rechaza una medida o no le aprueba directamente, él les dice que son ratas, corruptos, o sea, y la discusión es en las redes, digamos, en público. Hasta ahí llegamos. Entonces, ahí hay varios signos de pregunta, diría yo, sobre qué va a pasar. Tenemos una pregunta y una preocupación muy importante, es qué pasa si, o qué va a pasar cuando la situación económica se ponga todavía peor, la conflictividad aumente y el gobierno tenga que tomar algunas decisiones que va a implicar mucha resistencia social. Entonces, si ahí va a haber una deriva más antidemocrática que la que ya tenemos, eso todavía es una pregunta, pero nosotros queremos alertarlo desde ahora, no en el momento en que pase. Sí, bueno, muchas gracias, Paula. No sé si hay otras preguntas. Es que solo hay muchas preguntas O allá también. online. Vamos a ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por este escenario que nos vienes a poner. Yo te quería preguntar también un poco más con los equilibrios que puede haber al interior, ¿no? Ya dijiste un poco del tema del Congreso, pero quisiera saber, por ejemplo, cómo ves el tema del Poder Judicial, porque aquí el Poder Judicial juega un papel importantísimo. Sí. ¿Cómo ves tú al Poder Judicial frente a esto? Obviamente también, bueno, más desde la parte que a mí me corresponde desde el mandato, el tema de las desapariciones forzadas es un tema que nos preocupa mucho. Hemos visto algunas cosas que han salido como retrocesos en el tema de las desapariciones forzadas. ¿Cómo ves tú también el impacto que pueda tener esto? Porque evidentemente, o sea, Argentina ha sido un referente en políticas públicas, en investigaciones, en llevar juicios en casos de desaparición forzada. O sea, ¿cuál es el escenario que ven frente a esto? ¿Se mantiene? ¿Hasta qué punto se puede mantener? ¿O cuáles son los riesgos que podría haber en todos estos casos que han llevado a cabo? Bueno, algunas de las organizaciones eh, reciben apoyo del gobierno incluso para la búsqueda, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría impactar también todo este recorte en temas de búsqueda? Y hablas de las protestas. Un poco lo que se ha observado a nivel global es que en muchos de los casos se utiliza la desaparición forzada de la llamada corta duración en casos de protestas. ¿Están ustedes documentando eso? O sea, que cuando sucede que detienen a las personas, las detienen por un tiempo determinado, que puede ser 1 hora, 2, 3, 4, pero sin embargo se dan los elementos de las desapariciones forzadas. ¿Ustedes están atentos de esto? ¿Han documentado si se están dando ese tipo de situaciones también, que se dan en otros países? Esas serían mis preguntas. Sí, no sé si hay otras preguntas. Bueno, bueno. Victoria está acá y nos da mucho gusto que Victoria esté. Bienvenido. Hola, Vicky. Bueno, tu lectura de la oposición, ¿qué nivel de autocrítica hay, si alguno? ¿Cómo lo ven? Este caldo de cautivo. Sí, bueno, yo te doy las gracias, Paula, por estar acá y yo sé que esto suena casi cliché, pero yo sí, sobre todo a las amigas argentinas, pero a todos los argentinos les digo que no están solos, que en estos casos cuando el autoritarismo te llega de repente, ¿sabes? Esta irrupción del mileísmo, creo que puede ser muy agotador, que se trabaja mucho desde la urgencia y la emergencia y que es muy importante la solidaridad internacional y que espero que sepa que pues, cuentas con nosotros, Angola, pero también estoy segura que cuentas con mucha gente en la región, ¿no? Un poco en seguimiento a la pregunta de Victoria, que me parece muy importante. Yo no conozco tanto el caso argentino, pero siguiendo por ejemplo, el caso salvadoreño, que tiene como algunas similitudes, Bukele no solamente logra al llegar al poder por el deterioro de la calidad democrática de los partidos políticos tradicionales, sino que además aumenta su poder y su popularidad, porque estos partidos se desmoronan, ¿no? Frente a las políticas de Bukele, pero también frente a su propia falta de reconocimiento de sus fallas históricas, ¿no? Y yo creo que entonces cuando eso pasa, y pasa en muchos contextos autoritarios, la resistencia verdadera viene de la sociedad civil. Entonces, Argentina es
pues un país que se caracteriza por unos movimientos sociales muy fuertes. O sea, el movimiento feminista argentino, ¿sabes? El Green Wave, no, la ola verde, todo, luego contagió afortunadamente a la región. Movimientos sindicales también reconocidos internacionalmente y movimientos estudiantiles. Entonces, con una oposición que pareciera, por favor, no soy experta en Argentina, no lo sé, pero pareciera impopular, y con una historia de corrupción, etcétera. La preeminencia de esos movimientos sociales y esa sociedad civil creo que va a ser distinta. Entonces, ¿cómo la están viendo al futuro? Porque es un rol que probablemente para el que no estaban preparados. Una cosa es luchar a favor de la legalización del aborto y otra cosa es luchar por la democracia. Entonces, son dos peleas distintas, pero relacionadas, y te preparas, ¿no? Y formas coaliciones de manera distinta. Entonces, ¿qué está pasando con ustedes como sociedad civil ante lo que probablemente les va a tocar ser un movimiento de resistencia, ¿no? Contra el totalitarismo? Que bueno, Perú tiene unas lecciones interesantes en ese sentido. Hacemos unas mesas y después hacemos otra ronda. Dale. La pregunta por el Poder Judicial. No es tan fácil la respuesta. Yo creo que el Poder Judicial por el momento no ha dado respuesta. Es muy pronto todavía también. Son 6 meses de gobierno. Argentina tiene un problema muy grande con su Corte Suprema. Es una corte que todavía no está integrada del todo, viene muy deslegitimada, era parte de este conflicto, de esta polarización de la que hablé al principio, digamos, que tuvo que ver con la llegada de Milei al gobierno. Entonces, yo no tengo mucha expectativa realmente de que esta corte cumpla el rol que cumplió algún sector del Poder Judicial acá o incluso en Brasil, que fue importante. En Brasil también empieza a cumplir un rol importante casi al final del gobierno de Bolsonaro. Es una corte que está muy golpeada, muy deslegitimada, y además Milei acaba de mandar 2 candidatos al Senado para cubrir los 2 lugares que faltan cubrir en la Corte Suprema, con la idea, si le aprueban estos 2 candidatos, sería una corte de todos varones, ¿no? Creo que no desarrollé del todo las discusiones sobre la política, las regresiones sobre la política de género que hubo en todos estos meses. Tengo acá un montón de datos también para contarles, todos muy malos, pero creo que me quedo afuera de lo que dije por la cantidad de cosas que tenía para decir, pero está planteando la posibilidad de que haya una integración de Corte Suprema, todos varones, un candidato muy conservador y en contra del derecho internacional directamente, y el otro candidato, nosotros desde el CELS impugnamos a los 2 y muchos de la sociedad civil impugnaron a los 2, y el otro es un juez hoy de primera instancia que no es necesariamente conservador en sus valores, pero que está muy cuestionado por ciertos vínculos con la política, o sea, cuestionado por hechos de corrupción bastante importantes y por los vínculos de la política con la justicia muy complicados que ha tenido Argentina desde hace mucho tiempo. Entonces, para resumir la respuesta, la expectativa sobre el Poder Judicial que nosotros tenemos hoy no está necesariamente en la Corte. Realmente no sé lo que va a pasar. Puede ser que en algún momento estos 3 jueces que hoy están en la Corte decidan que empiezan a ser activos. Hasta el momento no lo han sido. Han sido deferentes frente al poder político. Sí ha habido algunos fallos importantes de instancias inferiores, por ejemplo, de protección de derechos laborales. Entonces, él en su decreto de necesidad de urgencia impulsó una reforma
de la ley de contrato de trabajo y de varias cuestiones vinculadas al derecho a huelga, una reforma laboral muy importante, y eso se frenó, es un fallo que quedó firme. Entonces, algunas cosas sí, algunas cosas no. Yo creo que hay que esperar un poco más a ver cómo se va a conducir, pero yo no veo un poder judicial fuerte que realmente tenga la legitimidad social también para enfrentar un gobierno de este tipo. Hoy no lo veo. En relación con el tema de la desaparición forzada, ahí mi respuesta es más amplia. O sea, muchas de las medidas vinculadas a las políticas de impulso de los juicios por el terrorismo de Estado, las políticas de derechos humanos asociadas a la búsqueda de niños o a la de relevamiento de información han sido desfinanciadas o desarticuladas o atacadas en lo discursivo y en lo simbólico. Entonces, es una preocupación, claro, para nosotros que si estas políticas empiezan a desfinanciarse o directamente a cortarse, lo que ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia, en términos para mí del juzgamiento de los responsables, eso yo creo que es un proceso que no tiene vuelta atrás, en el sentido de que lo hicimos, lo juzgamos, estuvieron presos muchos, obviamente faltan muchos ser juzgados, pero no es algo que se borra directamente porque a lo sumo podría pasar, creo que no tienen el margen social para hacerlo, un indulto, digamos, eso sería lo más complicado. Pero sí, cosas que están pendientes, búsqueda de niños apropiados, que si el Estado no pone los recursos para hacerlo, no se va a poder seguir haciendo. O el de financiamiento de los sitios de memoria, ¿no? La semana pasada hubo un hecho muy grave en Argentina, un conjunto de suboficiales retirados hicieron un acto por el Día de la Armada en la ESMA, que es el centro clandestino de detención más importante, fue el centro clandestino más importante. Hicieron un acto reivindicatorio de la dictadura, cantando el himno de la Armada. Nosotros le pedimos explicaciones al ministro de Defensa en CELS y él nos contestó por Twitter, o sea, públicamente, que eran patriotas argentinos haciendo un acto en favor de la Armada en el centro clandestino, ¿no? En el sitio de memoria. Entonces, no sé si te respondo del todo, pero digamos, sí, claro que eso entra dentro de nuestras preocupaciones. Al lado del helicóptero de donde tiraban gente. Se sacaban fotos al lado del helicóptero desde donde tiraban gente al mar, digamos, porque además ese acto terminó teniendo una repercusión muy importante. Ellos hicieron una campaña por redes, ahora nunca es solo hago el acto, es hago el acto y hago la campaña por redes, ¿no? Y eso fue, nosotros tenemos información de que fue habilitado por el Ministerio de Defensa, pero aún si eso no está chequeado, el ministro de Defensa después lo convalidó con su posición pública, ¿no? No tenemos información sobre registro de estas detenciones de corto plazo en las que no se sabe dónde están las personas. Eso no ha pasado todavía. Sí hubo detenciones arbitrarias, pero se canalizan por el Poder Judicial, se sabe dónde están las personas. Ese es un problema muy importante, las detenciones arbitrarias, pero por el momento no ha habido prácticas tan complicadas como las que vos estás planteando. Sobre la pregunta de Victoria, creo que la oposición está un poco desconcertada sobre lo que tiene que hacer, un poco fragmentada. Hay algunos sectores de la oposición que están tratando de recomponer su trabajo también y su vínculo con su base social, porque en última instancia se trata de eso, ¿no? De recomponer el vínculo de la política con su base social. Todavía sigue habiendo algunos que se están peleando mucho entre ellos, y eso, bueno, atenta contra cualquier posibilidad de construir algo nuevo o algo diferente. Sí está habiendo en el Congreso, en el modo como se van armando estas fuerzas políticas, algunos sectores que están teniendo diálogo que antes no tenían, ¿no? Y entonces hoy el Congreso está pudiendo conseguir algún tipo de coordinación estratégica para bloquear algunas medidas, pero no necesariamente para
desarrollar políticas, ¿no? Eso sería muy difícil. Sobre la pregunta por Bukele, yo creo que hay algunas diferencias en Argentina en relación con la situación de El Salvador. El sistema político creo que no está tan deteriorado exactamente, entonces eso es lo que está generando hoy algunas resistencias. Creo que algunas medidas de Bukele se toman como ejemplos posibles, pero no creo que se esté dando un proceso político parecido al de Bukele. Sí, obviamente aparece la pregunta de qué va a pasar en las elecciones del año que viene, las de medio término, si el gobierno va a validar socialmente el proyecto que está teniendo, y eso va a ser un problema porque va a crecer su representación parlamentaria, pero si no valida socialmente y no crece en su representación parlamentaria, ahí también aparece la pregunta sobre, bueno, ¿qué va a hacer en términos democráticos un gobierno que pierde, un gobierno de estas características que pierde apoyo social? Todavía es una incógnita, no está claro qué va a pasar. Por ahora las encuestas dicen que su popularidad no está bajando tanto. Hay que ver también cómo se organizan la oposición política para las elecciones del año que viene, ¿no? Ahí va a cambiar. Lo que hizo Milei yo creo que fue reconfiguró todo el sistema político argentino. Entonces los partidos políticos que nosotros conocíamos antes no se van a rearmar igual para el futuro y para estas próximas elecciones. Por ejemplo, el partido de Macri va a ir a elecciones junto con el partido de Milei o van a ir por separado. En algunas provincias va a ser de una manera, en otras provincias va a ser de otra manera. Bueno, hay varias discusiones ahí y creo que todavía hay más preguntas ahí que respuestas. Sobre la sociedad civil y la preeminencia, sí, yo creo que es un desafío y que hay algo de cómo encontrar energía social para reconfigurar esos movimientos y repensar esos movimientos en términos de construcción. Para nosotros hay un problema con que eso se arme únicamente a los fines de una resistencia. El punto es más bien cómo se reconfigura el campo social a los fines de tener nuevos horizontes, construir nuevos horizontes, pensar la relación de la sociedad organizada, digamos, con la sociedad en general, porque lo que está viendo son distancias importantes. Entonces, hay algo de todo eso que creo que hoy está dando vuelta tanto en el feminismo como en el sindicalismo, como en los movimientos sociales, de entender cómo cómo pararse en este momento de modo tal que no sea únicamente una discusión constante con el gobierno, porque eso también hace que no se construya socialmente con sus propias bases, ¿no? No se pone. Y hay una estrategia del gobierno también de generar medidas casi de forma hiperkinética para que uno todo el tiempo esté corriendo atrás y contestando atrás. Hay que poder salir de esa dinámica y entender cómo construir algo que vaya armando nuevos horizontes o otro horizonte y que dé alguna salida. Porque la base de enojo, de sustentación de ese enojo, era algo sobre lo que hay que prestar mucha atención, porque no es Cosa. no es cualquier cosa. ¿Hacemos otra pregunta? Pregunta virtual también. Ok, entonces Iman y después la pregunta virtual. Sí. Can I speak in English? Yes. Sorry, my Spanish is very bad. But thank you so much, Paula, for your talk. So I am from Brazil, and I think when we talk about Milei, it's impossible not to think about Bolsonaro as well, because I think they're very similar in many ways. They both think they're almost as divine figures who are there to save their countries from socialism. But I also think that they are very different in other ways, right? And I think their rise to power in itself, I think, was motivated for different reasons. And I think based on your talk and other analysis, it seems like, the economic aspect
seems to be the main driver for, Milei's rise to power, which is different from Bolsonaro, I think. Bolsonaro ran on a very anti-human rights platform. And in Brazil, a lot of people voted on him, especially because of that, not because of his, economic promises. So my question, I think, has to do more about the future. And it is, given that, if you agree with, what I just said, if Milei doesn't deliver on his economic promises, is there any space for, him being reelected or his ideologies to continue to prevail in Argentina at all? Or, if in the next few years he doesn't deliver, then his, threat might just be gone. Because in the case of Bolsonaro, as I just said, I think, the issues seem to be bigger. Even though he wasn't delivering economically, Bolsonarism was still a thing because of all these other, issues that I brought. So, Can you, Alex, can you read it? Bueno, lo voy a leer en voz alta. Milei parece ser el resultado de un cierto hartazgo social, lo cual nos hace recordar la Argentina del 2001, con el famoso "que se vayan todos". No sé si estás de acuerdo con esa valoración. ¿Qué puede hacer Argentina o la comunidad internacional para evitar estas situaciones cíclicas? Esto mismo, que se vayan todos también es de Perú, ¿no? Sí, pero fue antes de Argentina, en 2001. Sí, sí. Ah, ya, sí. Sí. Don't worry. Ya, gracias. Quisiera preguntarte sobre hasta qué punto consideras de que esa nueva ultraderecha encarnada en la persona de Milei, ¿qué tipo de base social tiene en Argentina hoy en día? ¿No? O sea, en Estados Unidos pensamos en Trump y pensamos en la persona de Trump, pero la verdad que hay una base social significativo, muy ultra, muy antidemocrático, etcétera, etcétera. Tengo una colega que está haciendo una investigación sobre la derecha en América Latina y según la base de datos que está construyendo han identificado más de 200 organizaciones de ultraderecha en Argentina. Me gustaría tener la visión de ustedes sobre ese fenómeno y qué extendida es, qué peligrosa es, está creciendo, por qué está creciendo. Bueno, ya dices un poco las ideas del por qué, pero ¿qué significativo es? ¿Qué son organizaciones de ultraderecha, perdón? O sea, ¿cómo son? ¿Qué son? Like oath in the United States would be Oath Keepers, it would Ajá. be Pero en Argentina, ¿qué son? Moms for No Liberty. tengo esa información, la primera vez que escucho esta Y información. son religiosas, sería la otra Claro. pregunta. Ajá, exacto. Sí, sí hay tiempo, pero Sí, sí, una más. tengo dos preguntas. Una, en el marco de un cambio político en Estados Unidos, con las próximas elecciones y un acercamiento ideológico entre los dos países, ¿percibes que, o sea, cuáles serían los cambios concretos que podríamos esperar? En segundo lugar, en relación a la criminalidad, la inseguridad, creo que nadie previó un poco el cambio tan drástico que pasó en Ecuador. Con la situación socioeconómica empeorando tanto en Argentina, creo que se habla mucho de violencia e inseguridad, pero ¿qué tan verdad es o qué tan peor está la situación de violencia e inseguridad en Argentina? ¿Y hay previsión de que eso sí puede empeorar mucho o es más un juego también de narrativa, de una amenaza de criminalidad? Son esas dos. ¿Y por qué va a ser solo esa pregunta? Entonces, otra. El señor. Soy Daniel Corredor de la CIDH, de la RELE, que me tocó poder estar acá hoy, pero muchas saludos. Y quería preguntar sobre el uso de medios públicos, si hay algún tipo de interferencia, intervención, también sobre redes sociales, ¿no? Sobre todo porque el presidente es activo en X, que el de Elon Musk, que también parece que tiene una relación cercana, ¿no? Y eso creo que también está relacionado con lo que mencionaba de recursos naturales en Argentina, ¿no? Y sobre todo para baterías. Quería saber, sí, como más información sobre la situación, digamos, ataques a la prensa, estigmatización, y la libertad de expresión, sobre todo en lo que está relacionado con protestas sociales.
Fue una tesis. No, pero fue muy fácil. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Em, la primera pregunta sobre, creo que sí, estoy de acuerdo en que hay una diferencia en la forma en que Milei y Bolsonaro llegaron al poder. Es una pregunta que se toca mucho con la pregunta que hizo ella sobre cuál es la base política realmente de Milei. Están los estudios, esto está en estudio constantemente, ¿no? No se termina de entender todavía exactamente qué fue lo que pasó. Por eso yo les decía que de repente un día nos enteramos que había un grupo que intentó matar a la vicepresidenta y que casi lo logra. Nos enteramos porque realmente, y no es que no estaban ahí, nadie le estaba prestando atención. Entonces, uno podría decir, creo que el dato más objetivo hoy que uno tiene es el 30% que él sacó en las elecciones de primera vuelta. O sea, esas son personas que estuvieron dispuestas a votar a Milei por lo que Milei estaba diciendo y por lo que Milei hacía, y además porque en campaña él no tuvo incluso afirmaciones mucho más complicadas que las que estuvo teniendo como presidente, ¿no? En términos de valores, quiero decir. Entonces, creo que hay una idea de que si Milei no logra responder a las pretensiones o a las expectativas económicas de las personas que lo votaron, puede ser que sea un fenómeno que no se sostenga en Argentina. Pero creo que la pregunta que va a seguir ahí es ¿quién capitaliza ese descontento? A mí no me queda claro que si el gobierno de Milei fracasa en lo económico y él como figura representativa deja de tener la fuerza que hoy tiene, si eso vuelve a reconducirse a los partidos políticos tradicionales de Argentina con sus distintas orientaciones, o si se genera un vacío apolítico de descreimiento ya por completo de la política. Va a depender de lo que hagan los otros partidos y las otras fuerzas políticas y de lo que hagamos las fuerzas sociales para tratar de generar lo que yo decía antes, nuevos horizontes. Volver a la tradición, volver al business as usual, digamos, es algo que ya no va a resolver los problemas que está mostrando a nivel social. Entonces, ante un deterioro muy fuerte de las condiciones económicas y sociales, posiblemente un grupo siga sosteniendo que la salida es por la extrema derecha. Quizás no sea mayoritario eso, pero no está claro todavía cuál puede ser la salida, digamos, para dónde. No hay un Lula. No hay un Lula en Argentina. Hoy no hay un Lula. Capaz que aparece, pero hoy no hay un Lula en Argentina. Junto con la pregunta que hacíamos, hoy yo creo que se puede pensar en este 30% de personas que están dispuestas a tener esa adhesión a esas ideas. No tenía el dato de las 300 organizaciones, o a 200 organizaciones, no lo tenía, pero es posible. Es una preocupación que nosotros estamos teniendo, ¿no? Hay organizaciones religiosas, está muy por abajo, muy disputado, muy discutido, muy violento en las redes. La pregunta por el que se vayan todos es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Qué relación hay entre el 2001 y esto? Obviamente es una crisis, ¿no? En los mismos términos. Pero da la sensación de que no expresaron lo mismo el 2001 que esta crisis. En el 2001 la discusión era una discusión
que tenía que ver con que la sociedad, tanto los sectores populares, que se acuerdan que eran los piqueteros, ¿no? Expresados en los movimientos sociales que salían a la calle a protestar contra el neoliberalismo, las políticas neoliberales de los 90. Esa fue expresión de eso, y también de la clase media que salió a confrontar contra un plan económico que venía a responder todos los planteos de la clase media de estabilización económica, pero que terminó siendo un fracaso y terminó quedándose con los ahorros de la clase media. Por eso en ese momento fue piqueteros y cacerolas, la lucha es una sola, ¿no? Como que la clase media y la clase popular confluyeron en una lucha. Y ahí salió bueno, el gobierno de los 2000, ¿no? Con lo que fue también el proceso a nivel regional de los gobiernos progresistas de los 2000. Este es un quiebre, una crisis que parece más bien responder a, por supuesto, una dinámica nacional de mucha crisis económica, de inflación, de falta de respuesta política, pero donde la salida parece ser buscada por derecha, por extrema derecha en realidad. Y eso pareciera responder más a un fenómeno global. Eso está pasando no solamente en Argentina, está pasando en muchos lugares del mundo, ¿no? Las elecciones de Europa ahora van a dar cuenta de eso también. Bueno, entonces, no sé, estoy hablando en tiempo real, digamos, estamos analizando, al mismo tiempo que nos está pasando, lo estamos tratando de entender y lo estamos tratando de analizar. Me quedó una cosa anterior a la cuestión de qué va a pasar con el sistema político argentino y qué pasa si no se resuelven los problemas económicos. Ahí también, bueno, en Brasil se dice que, o se decía durante el gobierno Bolsonaro, que el que va por el centro no gana hoy, ¿no? Que los centros hoy no ganan. La derecha democrática o la derecha conservadora institucionalista se corrió hacia la ultraderecha porque la adhesión de sus votantes está ahí. Y hoy lo que está pasando con el gobierno, con el partido histórico más conservador de Argentina, es que sus votantes están más cerca, o por lo menos tienen una mirada, o en realidad creen que quienes van a hacer realmente las transformaciones económicas están más cerca de las propuestas de Milei, no porque estén de acuerdo en absolutamente todo, sino porque tienen la audacia para hacer esas reformas. Bueno, si no se logran esas reformas y el país vuelve a entrar en una situación de crisis, yo creo que ahí también va a haber alguna rearmado de la derecha democrática. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ellos recoger esos votos o no? ¿Cuánto descrédito van a tener? Son preguntas. Creo que la elección del año que viene va a ser importante para entender un poco todo eso. Cambios en Estados Unidos. Si llega a ganar Trump acá, vamos a estar todos en problemas. Creo que lo que se está hablando sobre todo es de unas alianzas estratégicas más fuertes, y sobre todo creo para el gobierno argentino la expectativa de tener más apoyo económico, ¿no? Que pueda obtener más crédito y que pueda obtener apoyo en seguridad, apoyo en armamento, me imagino. Y ya debe haber conversaciones en ese sentido. Sobre la cuestión de la criminalidad y la inseguridad, me parece es una gran pregunta, porque la situación hoy en Argentina en términos de inseguridad y criminalidad no está peor que hace unos años. Bastante está. De hecho, no estuvimos en una crisis de seguridad. La razón por la que gana Milei no es por una crisis de seguridad. No tiene que ver con eso. Sí hay en algunos lugares, como por ejemplo Rosario, situaciones de mucha violencia vinculadas a los temas de narcotráfico. En algunos lugares de la provincia de Buenos Aires también. Lo que nosotros sí pensamos es que esta situación de empeoramiento de las condiciones sociales y de desregulación del Estado, o sea, de retraimiento del Estado, va a generar un empeoramiento de la situación de seguridad a nivel general, y que situaciones, por ejemplo, como
el desfinanciamiento del sector de seguridad de las provincias, porque las provincias no tienen el dinero para pagar los sueldos. Está habiendo ahora unas protestas en la provincia de Misiones de policías y docentes juntos peleando por mejor salario. Todos los que vivimos en Latinoamérica sabemos que cuando el Estado se retrae para no pagarle a los empleados públicos y sobre todo no pagarle bien a las fuerzas de seguridad, hay otro que ocupa ese lugar. Entonces, las discusiones de este gobierno de poner como agenda central de su propuesta de seguridad la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico es totalmente contradictoria a las derivaciones de su propia política de ajuste y autoridad y de financiamiento estatal. Entonces, las consecuencias de esto las vamos a ver en un tiempo, sobre qué va a pasar si se sostiene el financiamiento, por ejemplo, de las policías. Para mí la huelga de policías de Misiones es muy significativa en estos términos. Preguntarte o más bien Sí. como desafiar algunas ideas A ver. sobre cómo vemos América Latina o las Américas hoy en día, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, Sí, en este momento, sí. ojalá se mantenga así. En este momento, el único gobierno que tú puedes decir de extrema derecha que hay es el de Bukele. Y la principal autocracia en Norteamérica y Centroamérica es de izquierda radical, que es Nicaragua. Cuando vamos a Sudamérica, tenemos a Milei, pero ni Colombia, o sea, Brasil derrotó al bolsonarismo, Sí. afortunadamente. Sí, Colombia derrotó al uribismo, ¿no? después de mucho tiempo. Sí, pero digo, en este momento, entonces, Perú, que es una cosa y una mezcolanza, solo entiende yo, María. Mañana hablamos. El gran, o sea, yo no veo a América Latina como veo a Europa como el peligro de la extrema derecha, porque en el poder en este momento no están. Lo que pasa, y fueron derrotados además, o sea, fue derrotado el bolsonarismo y fue derrotado el uribismo, ¿no? No sé qué va a pasar con Perú. Entonces, Milei es la gran amenaza de que todo eso vuelva y se extienda. Pero en este momento, creo que en América Latina tú no puedes decir, bueno, la ultraderecha gobierna la región, ¿no? No, yo no lo dije. O es un peligro porque a mí también me preocupa muchísimo la ultraizquierda, o sea, me preocupa que Maduro se quede en el poder, me preocupa que Nicaragua, que Ortega no se vaya nunca más, que pareciera ser la idea que tiene la familia Ortega Murillo. Pero el movimiento el bolsonarismo, el trumpismo, el mileísmo, que al final, como tú bien dices, está muy conectado, tienen un poder económico que no tiene nadie. O sea, a mí ese poder, ese me preocupa muchísimo, y luego esa atracción de lo religioso, cultural, que es un proyecto mucho más allá de lo político, que sí me parece que es una amenaza contra la democracia y contra los derechos humanos tremenda. Entonces, sí, a veces yo me pregunto cómo definir, ¿no? Las amenazas de América Latina en ese sentido. O sea, me preocupo porque se extienda Milei o que vuelva el bolsonarismo. Me preocupo por que seamos más Uruguay, menos, no sé, Nicaragua, ¿sabes? No sé si tengo una respuesta. A mí me parece que la experiencia de Argentina, o sea, coincido con vos que hoy no está gobernando la ultraderecha América Latina. Pero las experiencias que ya tuvimos han dejado, Dolor. exactamente, han dejado consecuencias sociales muy, muy fuertes y bases sociales fuertes. En Brasil la base del bolsonarismo sigue existiendo. En Colombia sigue existiendo. Puede volver. Y puede volver, exactamente. En Argentina, para mí, el tema es que la pretensión, no solo del mileísmo, sino de cierto sector del establishment argentino, es que esta experiencia política del mileísmo es necesaria para poder hacer unas transformaciones económicas, culturales, que Argentina debía hacer
bajo cualquier circunstancia, porque desde el punto de vista de ellos, el modo como Argentina estaba viviendo y sosteniendo era totalmente inviable, ¿no? La idea de que Argentina tiene demasiadas regulaciones, de que Argentina tiene demasiado gasto social, de que Argentina tiene sindicatos muy fuertes, de que Argentina tiene una educación pública y universidad, y tiene que sostener fiscalmente universidades gratuitas. Eso es algo que hay un sector importante de la derecha argentina que sostiene que eso es lo que hace inviable a nuestro país. Y están aprovechando la experiencia del mileísmo, porque eso no es lo que piensa el chico que hace delivery de pizza y que vota a Milei. No es que está pensando en toda esta conspiración, que es lo que está pensando es que nadie le resolvió los problemas, que quiere que alguien le resuelva los problemas. Lo que me parece es que hubo una confluencia de intereses, de ciertas representaciones en Argentina, que lo que plantean es que Argentina sí o sí tiene que pasar por ciertas transformaciones para poder ser un país viable. Y eso implica cierto nivel de desregulación, cierto nivel de desorganización social, porque tampoco creo que lo dije de modo contundente, como lo voy a decir ahora, pero la apuesta de este gobierno de Milei es atacar directamente la organización social, todo lo que implica organización social para resistir o para impedir el avance de políticas ultraliberales como las que él está proponiendo. Entonces, esa para mí es la experiencia en Argentina, que no necesariamente es algo que se va a replicar en el resto de Latinoamérica. De ninguna manera, digo, no lo puedo saber, no creo que haya un determinismo en ese sentido. Lo que digo es que es una experiencia política innovadora para la región, porque Argentina sostenía ciertos niveles de funcionamiento, a diferencia de otros países de Latinoamérica, que hoy eso se está poniendo en juego. Y si además Milei llega a ser exitoso en su plan económico, bueno, entonces eso sí puede generar algunos cambios en el resto de Latinoamérica. Entonces, no es que creo que sea mancha, que necesariamente se va a expandir, pero sí va a ser un experimento muy importante para entender, por ejemplo, si se puede implementar un plan de desregulación del Estado como lo quieran implementar, si se puede implementar un plan de negocios para los recursos naturales como quiere implementar. Hay como muchas preguntas abiertas que no está claro todavía qué va a pasar. Bueno, vamos a tener que terminar porque ya estamos bastante sobre el tiempo, pero ¿quiénes se quieren quedar y hablar más? Sí, por favor. Muchas gracias, Aquila. Gracias a todos que estuvieron en línea. No le contesté a lo de libertad de expresión. Bueno, ahora, por favor. No, No, que ya está. tenemos algunas cosas escritas si querés.